Hola amigos de Contexto, aquí como cada día a las 9 de la mañana y a las 12:30 de la noche con temas económicos, de política internacional y sociales. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene al mundo en vilo y es el acuerdo nuclear que se firmó con Irán. Bueno, pero ¿por qué nos preocupa esto? Esto puede desatar, son grandes presiones políticas, económicas. Estados Unidos, con Trump a la cabeza, ha hecho declaraciones muy fuertes respecto a este acuerdo nuclear. Sin embargo, él ha dicho que, pues, que se ha violado, que se van a restablecer las sanciones, que no va a refrendar el acuerdo de nuevo. Sin embargo, Europa y otros países han dicho que Irán no ha roto el acuerdo, que el hecho de que tenga misiles, pues, y que siga fabricando misiles, eso en ningún momento está en el acuerdo, que no pueda hacerlo, porque no necesariamente tiene que ser con fines de guerra, por ejemplo. Hay presiones envueltas y no sabemos cómo afectará esto la política de la región, el nuevo acuerdo con Corea, y pues sabemos todos también que Irán y Arabia Saudita pues son dos potencias rivales encontradas, y por otro lado Israel, que también, bueno, pues no quiere enfrentar directamente a Irán, pero presiona. Hemos visto que Netanyahu ha dicho que sí ha violado el acuerdo y que tiene armas nucleares recientes después de la firmación, de haber firmado este pacto. Y otros dicen que no es verdad. Europa dice que no hay ninguna prueba de esto. Julio, tenemos una situación Hay una muy compleja. situación muy compleja, muy delicada, sobre todo porque en el año 2015 los 5 países miembros del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña, más Alemania, por eso Sí, se llama el grupo de 5 sí, más 1, más Alemania. firmaron un acuerdo para asegurarse de que no hubiera un programa de armamento nuclear en Irán y que se detuviera todo el proceso de enriquecimiento de uranio que se estaba llevando a cabo en Irán, según ellos con fines pacíficos y según la comunidad de estos 6 países que no eran tan pacíficos esos fines. Según ellos, para producir energía eléctrica y no depender del petróleo. Sin embargo, hay un séptimo actor que no fue invitado porque era imposible participar y que tiene un rol determinante en esa región, inclusive en las posiciones de los Estados Unidos, que es Israel. Israel, el archienemigo de Irán desde la revolución de los ayatolás, la revolución islámica de 1979, es un firme opositor, o más allá de firme, a este acuerdo. Inclusive ha iniciado en los últimos semanas, en los últimos tiempos, dentro del conflicto que se lleva a cabo, la guerra civil en Siria, donde hay participación de Irán al lado del gobierno de Al-Assad, han iniciado bombardeos y incursiones aéreas y lanzamiento de misiles a lo que se supone son lugares donde hay tropas iraníes y donde hay asesores militares o combatientes iraníes en la guerra civil de Siria. En esta ocasión, como siempre, hemos invitado ya a lo que podríamos llamar a un habitué en el programa, porque es un gran colaborador. Un habituado. Sí. La gente sabe lo que es sí, habitué. Claro. En el programa, que es un gran conocedor de la problemática internacional, de la problemática del Medio Oriente, y como periodista de Le Monde, uno de los diarios más prestigiosos a nivel internacional, Le Monde de París, vive aquí como reportero para América Central y el Caribe. Es Jean-Michel Carrois. Bienvenido, Jean-Michel. Gracias, gracias. Vamos a poder contextualizar esta situación del acuerdo nuclear entre el grupo de los 6 y Irán,
que el día 12 tiene una cita, el día 12 de mayo, el 12 de este mes, tiene una cita fundamental porque el gobierno de los Estados Unidos tiene o que renovar el acuerdo, que lo hizo en el 2016 y también, creo que lo hizo en el 17 también, Sí, sí. pero aparentemente hay muchos elementos que el propio presidente de los Estados Unidos ha planteado de que podría retirarse del acuerdo nuclear. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué cambia? Bueno, eso sería muy, muy preocupante para la paz internacional, porque eso podría provocar, bueno, el presidente iraní, que no es de los duros, ¿no? Sí, es de el presidente es considerado como que se vista moderado. como ayatola. Sí, sí, pero el Hassan Rouhani ha dicho en varias oportunidades en los últimos días que si se acaba con ese acuerdo, Estados Unidos lo va a lamentar, que ya Irán tiene preparado una serie de respuestas y que eso podría desencadenar una situación sumamente peligrosa para la paz internacional. Y yo creo que inclusive se ve en Israel una tensión creciente, ¿no? Alrededor de esa. Hubo todo un show de primer ministro Netanyahu que presentó 50.000 supuestos documentos, ¿no? Que según la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que es el organismo encargado de darle seguimiento al acuerdo del 2015, Irán no ha violado el acuerdo, ¿no? Según Europa también, según los expertos, realmente hay... y Rusia y China tampoco. No, Rusia y China, por supuesto, son aliados de Teherán y dicen que no se puede tocar ese acuerdo. El único bajo presión de Israel que dice que es un acuerdo desastroso, lo ha dicho así, hay que sacar, es Trump, ¿no? Entonces, tanto Macron, el presidente francés, cuando fue a Washington recientemente, que fue a finales fue uno de los temas de esto. Bueno, hubo varios temas, hubo pero otras cosas, pero la negociación comercial, China, etcétera. Pero el tema de Irán fue el tema clave. Y al principio, Macron dio una entrevista al canal Fox, al canal conservador de Estados Unidos, diciendo que no había plan B, que ese acuerdo no se podía tocar porque realmente tocarlo sería un riesgo muy importante. Y después de hablar con Trump, parece que su posición evolucionó un poco y él dijo que había que renegociar parte del acuerdo, es decir, mantener el acuerdo, el fundamental del acuerdo, pero agregarle temas sobre la balística, los cohetes, y temas sobre las crisis regionales, que básicamente son Siria y Yemen. Rouhani y sobre todo Ali Khamenei, que es el guía supremo de la revolución iraní, ha dicho que no, que ese acuerdo, que fue una negociación muy larga, 10 años, no se va a renegociar. En cuanto a la política de la región, ¿qué es lo que ellos quieren que cambie? No, es básicamente discutir del tema de Siria, ¿no? Yo creo que discutir de una solución política al conflicto sirio y bueno, también lo de Yemen, evidentemente, que es un enfrentamiento a través de Arabia Saudita y de Irán entre los shia y los sunitas. Exacto, Yemen se ha visto en el medio de Irán y de Arabia Saudita. Yemen ha sido un país agredido por Arabia Saudita. Exacto, entonces a través de todo eso también está el conflicto, como tú decías, Julio, entre Irán e Israel. Sí, ese es y más importante. hay que recordar, yo creo que es importante para entender bien lo que está sucediendo, que Israel sí es una potencia nuclear. La única de la región. Entonces, es un argumento también que utiliza Irán diciendo, ¿y por qué Israel tiene el arma nuclear y nosotros no? Entonces, el argumento de Occidente, Estados Unidos, es decir, bueno, Israel es una democracia, el problema es que el gobierno israelí actúa de manera cada vez menos democrática, sobre todo en esa crisis regional, ¿no? Entonces hay como tú decías, hubo una serie de bombardeos recientemente
dentro de Siria en posiciones iraní. Y el tema es que las posiciones iraní en Siria son los guardianes de la revolución, que es la fuerza más conservadora, ¿no? Más dura, también aliada a Ali Khamenei, al guía, que están en contra un poco de la posición moderada del presidente Rouhani. Y el último tema muy importante es las razones por qué Irán entró en ese acuerdo, que básicamente son razones económicas. Claro. El bloqueo de los ayatolás, sobre todo lo moderado, quieren relanzar la economía iraní, que estaba sufriendo las sanciones internacionales, y la contrapartida del acuerdo, ¿no?, era relanzar la cooperación y las inversiones y todo eso. Entonces hay una serie de grandes multinacionales que realmente no quieren la ruptura del acuerdo y la renovación de las sanciones. Sobre todo las europeas, ¿no? Bueno, las americanas también. Boeing, por ejemplo, Boeing está muy interesado en vender cientos de aviones en Irán. Y entonces estas compañías, las norteamericanas, no presionarán al gobierno. Sí, no, hay evidentemente dentro de la estructura de poder norteamericano hay un sector muy radical que está apoyando 100% la posición de Netanyahu y de los halcones, ¿no?, que son sobre todo el consejero de Seguridad Nacional John Bolton y el Pompeo del Departamento de Estado, el secretario de Estado. Que de hecho por eso la salida de Biden son uno de las razones. Claro, entonces evidentemente hay una presión hacia el enfrentamiento, y del otro lado hay sectores que representan el capital, las multinacionales, que dicen cuidado, Irán es un mercado importante. Claro. Y una guerra podría tener consecuencias que nadie imagina, ¿no? De hecho, algunos analistas han señalado que la subida de los precios del petróleo últimamente en parte se han debido a esta amenaza del bloqueo de nuevo. Quisiéramos que tú nos dijeras, Jean-Michel, en el segmento que viene, realmente si Europa ha dicho claramente que va a refrendar, va a firmar el acuerdo tal como está. Que está firmado. Exacto, o sea, lo que va a mantener. Está totalmente. Sí. ¿Qué cambiaría en esas sanciones si Estados Unidos no lo hace, teniendo, como tú has explicado, compañías muy importantes dentro de los Estados Unidos que están, que necesitan para el manejo de su economía que ese acuerdo se quede? Vámonos a la pausa y volvemos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió: el acuerdo de Irán, que podría ser el peor acuerdo que haya sido escrito por alguien, si ese acuerdo no cumple lo que se supone debe cumplir, habrá grandes problemas para ellos. Pero algunos miembros del propio Partido Republicano sostienen que abandonar el acuerdo sería un error. Tan viciado como el acuerdo es, creo que de todos modos debemos cumplirlo más que nunca. No obstante, Royce indicó que cualquier intento por modificar la pieza legislativa debe hacerse con responsabilidad. Es fundamental que el presidente exponga los hechos. Debe explicar lo que su decisión significa y lo que no. Y entonces espero, como he intentado hacer hoy aquí, que el presidente defina un camino responsable para enfrentar toda la gama de amenazas. Sin embargo, el congresista Eliot Engel sostiene que cancelar el acuerdo dañaría la reputación de Estados Unidos con sus aliados internacionales. Estados Unidos tiene que estar a la altura de su palabra. Si nos retiramos del acuerdo, Irán quedará libre, sin limitaciones para continuar su programa nuclear y sin las inspecciones intrusivas impuestas actualmente. Un argumento con el que concuerda su colega demócrata Nancy Pelosi. Les recuerdo que fueron 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, además de Alemania, y todos los miembros de la Unión Europea, quienes se asociaron para completar esta negociación con Irán, por lo que no es únicamente decisión del Congreso ponerle fin o hacerle cambios.
Unidos. Aunque para el líder de los republicanos el acuerdo nunca fue de su agrado. Necesitamos una amplia estrategia con Irán. No tenemos una. Este acuerdo es un mal acuerdo. Le permite a Irán tener armas nucleares. Está previsto que el mandatario tome una decisión sobre Irán este viernes, aunque ya advirtió que hará lo que sea correcto para Estados Unidos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se mostró pesimista el miércoles luego de sus reuniones con su homólogo estadounidense Donald Trump y su discurso en el Congreso en Washington. No tengo información privilegiada para saber qué decidirá el presidente de Estados Unidos sobre el acuerdo nuclear iraní. Pero igual que usted, me pareció oír constantemente desde la campaña del presidente Trump hasta la declaración de ayer que no tenía un feroz deseo de mantenerlo o defenderlo. El martes, Macron y Trump lanzaron la idea de un nuevo acuerdo que complemente el documento firmado, aunque Irán y Rusia ya lo descartaron. El texto de 2015 prevé un levantamiento progresivo y condicional de las sanciones internacionales impuestas a Irán a cambio de la garantía de que no se dotará del arma atómica. Macron se encuentra casi al final de una visita de Estado de 3 días en la que había demostrado su calurosa relación personal con Trump a pesar de sus distintas visiones del mundo. Muy bien, amigos, ahí veíamos dos mini videos unidos. Uno es de La Voz de América, que es el canal oficial del gobierno federal americano, que fue el primero en el que se reflejaba la posición de Trump, que dice que es un terrible acuerdo, pero dentro del Congreso existen inclusive sectores republicanos que no están de acuerdo con su denuncia y su salida de él de Estados Unidos, sobre todo porque, como decía la representante Pelosi del Partido Demócrata, esto no es un acuerdo de Estados Unidos con Irán, esto es un acuerdo de 6 países, más el apoyo del resto de los países, de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Alemania más el resto de la Unión Europea con Irán. Y que evidentemente, según la Agencia de Energía Atómica Internacional, ha permitido comprobar de que no siguen con un programa de enriquecimiento de uranio. O sea que se han hecho las supervisiones. Se hacen regularmente. Y no ha habido no se ha encontrado nada. Y por otro lado, vemos como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de haber tenido una posición firme junto con Alemania y con Gran Bretaña también sobre el mantenimiento, la necesidad de mantener el acuerdo, ahora está como patinando, aparentemente. Sí. Después de su visita y sus besos con sus abrazos. Sí. Trump lo besaba y le quitaba pajitas del saco. Del saco, etcétera. ¿Qué ha pasado? No, yo creo que evidentemente los europeos quieren mantener ese acuerdo. El mismo Macron lo había dicho antes, no hay plan B, no hay alternativa, ese acuerdo debe mantenerse. Ahora, inclusive el canciller... Es decir, que el acuerdo es por 15 años, ¿no? Hasta 2025, que debe renovar. Inclusive una de las propuestas de Macron y de los europeos, bueno, de Bruselas realmente, es de prolongar, ¿no? Más tiempo. El canciller del Reino Unido, Boris Johnson. Publicó en el New York Times ayer explicando la posición europea, diciendo es gracias a ese acuerdo, ¿no?, que Irán es como unos, ¿cómo se llama? Unas esposas. Unas esposas. Si tiene una esposa puesta. Entonces, romper esas esposas sería una locura, porque eso sí sería la manera de empujar el programa nuclear. Además, Hay otro argumento importante también, que es Trump quiere negociar con Corea del Norte. Eso es lo que te iba a preguntar. Estamos conectados. Y la idea que Trump no
puede no respetar un acuerdo como el acuerdo duramente negociado durante mucho tiempo con Irán, sería una manera de decir a Corea del Norte, Tampoco. a Kim Jong-un, bueno, no vale la pena negociar. Tú Porque, firmas con lo que sea conmigo y yo no un lo acuerdo respeto. que se puede después decir que es desastroso y no sé qué, no sé cuánto. Entonces hay todo ese... Y hay otro elemento importante que es la próxima visita de Benjamin Netanyahu a Moscú para la gran fiesta... El Mundial de Fútbol. No, soviética, no, ahora, antes Ya, la fiesta de la victoria. de la victoria. El 9 de exactamente. este mes. Entonces Netanyahu va a ir y se supone que va a hablar con Putin, Putin que es un aliado muy cercano de Irán y que tiene un papel muy importante en la crisis regional, ¿no? Claro, en Siria. El más importante, podría decirse. Entonces, bueno, todos esos son elementos, pero hay que también, anoche, el domingo por la noche, en Israel, los canales de televisión, inclusive se puede ver aquí, porque uno de ellos pertenece a Patrick Drahi, el dueño de Altice, ¿no? Que se llama I24 News, que es un canal israelí que se ve aquí en Telecable. Decían que ya el Hezbollah, es decir, el aliado regional de Irán, iba a lanzar cohetes en el norte de Israel. Que había toda una preparación psicológica para el conflicto, ¿no? ¿Y de dónde sacaron esa información? No, eso fue los servicios de inteligencia israelí que empezaron a difundir esa noticia. Entonces hubo bueno, para creación, ¿no?, de una tensión. Y el Hezbollah acaba de ganar la victoria en la elección en el Líbano. Había elecciones el domingo y el Hezbollah salió... Elecciones parlamentarias. Locales. Locales. Y el Hezbollah ganó, bueno, no hubo una grande participación, pero dentro de la débil participación, Hezbollah ganó una posición nueva. Y todo eso crea una situación... Que Hezbollah es un grupo muy radical. Es un grupo, sí, de... Es un grupo extraño, porque Sí, por un lado es radical, por el otro es conservador en temas sociales. Es un grupo chiita. religioso. Sí. Que El partido de Dios. Hezbollah significa el partido de Dios. Es muy chiita, pero los chiitas son fuertes. No, los chiitas son chiitas. El Shah de Irán era chiita. Y era de los más. De los más que. De hecho, el Shah de Irán era de. Irán tanto cambió que no los ayatolás pues pararon este cambio, porque fue demasiado rápido. Pero no, eso es una situación sumamente preocupante. No se sabe lo que va a decidir Trump el 12. ¿No estará Trump actuando como lo ha hecho en otras ocasiones, un poco presionando, un poco Bloqueando, haciendo un show para después recogerse? ¿Pensará él realmente no firmar este acuerdo? Porque es que yo no lo veo Lo que se comenta posible. es que se podría suspender lo que se llama el waiver, es decir, las sanciones de Estados Unidos. Dispensa se llama. Una dispensa en español, sí. Cada 3 meses, cada 90 días, ¿no? Pero que la imposición de nuevas sanciones a nivel internacional, eso sería más tarde si Trump rompe el acuerdo. Hay que subrayar también el carácter extraterritorial de las sanciones de Estados Unidos, un poco como el caso de la ley Helms-Burton contra Lo mismo, Cuba, eso ¿no? pensaba así. Es decir, que las sanciones de Estados Unidos castigan también compañías que no son de Estados Unidos. Claro, que eso es lo que peor. hacen negocio con Irán. No estaba cayendo esa es la verdad, las mayores consecuencias. Claro, porque si entramos de nuevo en esa situación, realmente... O sea que todo está amarrado, que Trump no firme este acuerdo sería catastrófico. Entonces yo creo que Trump podría estar jugando póker como lo ha hecho, pero está Netanyahu también. Y Netanyahu ha enseñado realmente su voluntad de, como él dice, resolver el problema hoy, porque él dice que si se pasa más tiempo. Entonces, realmente se ve que los halcones israelíes quieren realmente ir al conflicto con Irán ahora.
Y eso yo creo que es el peligro. Muy peligroso. Vámonos a la pausa y volvemos. El acuerdo nuclear sigue en pie. 2 días después de que el presidente estadounidense Donald Trump rechazara certificar el acuerdo nuclear, el canciller iraní Mohammad Javad Zarif dijo que todos los demás signatarios del pacto son solidarios con Irán. Afirmó que Irán seguirá cumpliendo con el Plan Integral de Acción Conjunta mientras este sea respetado por todas las partes. Nos hemos comprometido a no ser la primera parte en retirarse del acuerdo mientras se respeten nuestros dividendos económicos, consagrados en el mismo y siempre y cuando Irán continúe recibiéndolos. Una vez que Irán no los reciba, entonces sería una situación totalmente diferente. Zarif advirtió de que el incumplimiento de Washington y la salida del acuerdo nuclear dañará la credibilidad de este país en el escenario mundial. Nadie más confiará en la administración de Estados Unidos para participar en una negociación a largo plazo, porque la duración de cualquier compromiso a partir de ahora con cualquier administración de Estados Unidos sería el resto del mandato de ese presidente. Los europeos también desestiman las declaraciones antiiraníes de Trump y las amenazas de la retirada de Washington. La canciller alemana Angela Merkel y la primera ministra británica Theresa May reiteraron su firme compromiso con el pacto. El presidente francés Emmanuel Macron mostró su desacuerdo con su homólogo estadounidense respecto a Irán. Él quiere endurecer las cosas con Irán. Eso es lo que declaró el viernes. Yo le he explicado que a mi parecer fue un mal método. Hay que mirar a la situación en Corea del Norte. Hemos roto cualquier negociación con Corea. ¿Cuál es el resultado? Nos despertamos años después con una Corea que está a punto de conseguir el arma nuclear. En medio de las críticas, los responsables de la diplomacia estadounidense afirmaron que Washington de momento seguirá cumpliendo con el acuerdo nuclear. Creo que en este momento nos van a ver manteniéndonos en el acuerdo porque lo que esperamos es poder mejorar la situación. Y esa es la meta. No es que salgamos del trato, solo estamos intentando mejorar la situación para que los estadounidenses se sientan más seguros. Tras la desertificación del pacto por Trump, el Congreso estadounidense deberá decidir sobre el cumplimiento del acuerdo por parte de Washington. Para reanudar las sanciones nucleares contra Irán y así salir del acuerdo, la mayoría republicana del Senado necesitará del apoyo de la oposición demócrata, que cuenta con los escaños suficientes para bloquear la medida. Silvia Calderón con información de Mohammad Moesi. Como comentábamos anteriormente, ahí veíamos el video en el cual Irán, a través en este caso de su canciller, pero también a través del presidente de la República, dijo que si los Estados Unidos rompen este acuerdo, nadie más va a confiar en ningún acuerdo con los Estados Unidos, porque será para lo que les resta de mandato a este gobierno o al gobierno con el que se negocie. Mañana será Trump, pero pasado mañana podrá ser X o Y. Ahí lo que alude es un tema de continuidad del Estado. Claro. En el caso, por ejemplo, francés, y creo que también el británico, los gobiernos no eran lo que están ahora. No. Claro. No era Theresa May ni era Macron, era Hollande y el anterior, el que tuvo que renunciar por el Brexit, Cameron. Entonces, en un país de las dimensiones y con la importancia mundial de los Estados Unidos, esta especie como de inestabilidad en cuanto a su palabra internacional es muy peligrosa. Claro. Porque a qué atenerse. Claro. Es un gran problema de la presidencia de Trump, ¿no? Es la gente no sabe en términos geopolíticos
como en términos económicos. Mira la renegociación de acuerdos como el NAFTA, con Canadá y México. La anulación del TPP. China, el acuerdo con la Unión Europea. Lo de Cuba. Él ha lo de querido Cuba anular también. totalmente todo lo anterior. Claro, entonces esa previsibilidad que es muy importante, ¿no? Para la gestión con Trump. Uno no sabe lo que va a hacer no, yo creo que vamos a ver la decisión que toma el día 12, pero un elemento que no mencioné, que es importante también, es que tanto en Estados Unidos como en el mismo Israel, la fuerza de militares dicen que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el jefe de Estado Mayor en Israel ha dicho que el acuerdo no es el mejor, pero que por lo menos ha permitido controlar, se llama Gadi Eisenkot, que es el jefe de Estado Mayor del ejército de Israel. Y ha dicho en una entrevista al periódico Haaretz, ha dicho que no es el mejor acuerdo, que se hubiera podido tener mejor resultado, pero que por lo menos ha permitido controlar, ¿no? El no desarrollo de un armamento nuclear en Irán, y todos los expertos, que sea la Agencia Internacional de la Energía Atómica, han dicho que desde el 2009 Irán ha parado el aspecto militar, ¿no? del desarrollo de la energía nuclear, y varios dirigentes iraníes han dicho, si se rompe ese acuerdo, pueden estar seguros que de una vez vamos a reiniciar el proceso de enriquecimiento del uranio, todo lo que permite, ¿no? Desarrollar un programa militar. Plutonio también, ¿verdad? Sí. De las dos cosas. Y en cuanto al precio del petróleo, ¿esto cómo influye? Porque también vemos que Rusia, en ese sentido, le conviene pues que suba el petróleo. Sí, pero ya ha subido bastante. Sí, ya ha subido bastante. El petróleo ha subido bastante. También. Y hay muchos países a los que le conviene el aumento de los precios del petróleo. Hasta a Maduro le conviene. Sí, claro. El aumento. La República Dominicana no le conviene. Hay países como Francia, como España, como Italia, que son importadores netos y que entonces no les conviene. Pero evidentemente esta volatilidad en cuestiones internacionales y sobre todo en el Medio Oriente no ayuda a estabilizar los precios del petróleo. No, claro. Tampoco es que si se ratifica y si se mantiene, quiere decir que no van a seguir subiendo, porque ya es una tendencia que se viene verificando de hace un año aproximadamente. Porque no tenemos precios tan bajos. Sí. Hay gente que están apostando a precios por encima de los $100. Arabia Saudita claro, estamos por los y la OPEP. Y por eso se ha controlado 65, 70 por ahí. Sí, pero Irán no es de la OPEP, tengo entendido. Sí, claro. Miembro fundador de la OPEP. ¿Y cuál es que no es de la OPEP? Pues Rusia no es de la OPEP. Pero coordina. Pero creo que también ha limitado. Ni México tampoco de la OPEP. Venezuela, pero no, fundador. La idea de la OPEP fue en Venezuela. Sí, claro, en Caracas. Así es. Sí, ¿verdad? Y de ahí tanto nexo también entre Irán y Venezuela. Sí. Tenemos un pequeño video sobre el tema de Israel, que dura 1 minuto. No sé si tendremos tiempo a pasarlo en este momento, pero en el que es un video de RT, de la cadena rusa, en donde dice, Israel dice tener pruebas que Irán mantiene su programa nuclear. No sé si esperar al segmento que viene o pasarlo en este momento, no sé qué me dicen de dirección. Vámonos a la pausa, si no, y entonces comenzamos con el video. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha anunciado que su país tiene pruebas de que Irán mantiene su programa nuclear. Durante un discurso televisivo ha declarado que la inteligencia israelí consiguió media tonelada de documentos que testifican la existencia de un proyecto secreto denominado Hamad.
Ha subrayado que los archivos muestran que Teherán mintió sobre el hecho de que nunca tuvo un programa de este tipo. Afirmó que el país persa desarrolla su potencial nuclear en lugares secretos. Además, el político aseguró que su nación compartió con Estados Unidos esta información para que, textualmente, el presidente Donald Trump tome una decisión correcta al respecto. El anuncio viene en el marco de la gira por Oriente Medio del nuevo secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, que en repetidas ocasiones criticó a Irán por su política regional. También volvió a amenazar con romper el acuerdo nuclear. Por su parte, Irán sostiene que la cooperación entre Estados Unidos y Arabia Saudí desestabiliza a Oriente Medio y llevará a una mayor crisis en la región. Bien, amigos, ahí veíamos la posición de Israel, que como yo decía, es un séptimo actor fundamental, quizás más importante de muchos de los anteriores, y que tiene una posición desde el principio radical a este acuerdo, denuncia que no va a servir para nada, etc. Ahora, hay otro elemento, Jean-Michel, que pesa mucho en la región del Medio Oriente, y es Arabia Saudí. Arabia Saudí es un país importante, un país que por su capacidad económica y militar influye mucho en los otros países. ¿Qué posición tiene Arabia Saudita sobre el tema? No ha hablado que yo sepa directamente, pero evidentemente se ha conformado un eje Israel-Arabia Saudita contra Irán, eso está claro. Y se ha confirmado con la tensión alrededor de Siria y lo de Yemen, sobre todo, ¿no? En Yemen, Arabia Saudita está apoyando un bando y Irán el otro. Es decir, la guerra civil está a través de lo yemenita entre Arabia Saudita y Irán. No ha hablado porque no puede hablar tampoco sobre ese tema, porque eventualmente Arabia Saudita podría tener aspiraciones. Pero ahí se ve en el video que pasamos que Mike Pompeo, el nuevo recién instalado, ex jefe de la CIA, y recién instalado secretario de Estado, jefe de la diplomacia norteamericana, estaba en Arabia Saudita. Claro, por eso mismo. Y después fue Israel. A Israel, ¿no? Hay una coordinación cada vez más clara, ¿no? Entre Washington, Israel y Arabia Saudita, ¿no? Que son los pilares de un nuevo eje en la región, con Egipto también, que está en ese grupo, pero más discretamente, porque tiene su propio problema interno. Claro. Pero no, hay un tema, inclusive el mismo, eso es interesante, Rudy Giuliani, que es el nuevo jefe de los abogados que defienden a Trump en todo ese Russian Gate y todo eso. Ha dicho hace unos días que Trump quiere regime change, cambiar el régimen en Irán, ¿no? Él lo ha dicho claramente, que es dentro de la posición de Trump, quiere cambiar el régimen en Irán. Y bueno, eso se confirma, ¿no? En la actuación. Ahora Pero ¿cómo piensa hacerlo? O sea, en su mente. Que no, exactamente, no es un asunto simple. Claro, en Irak lo hicieron invadiendo. Sí, pero por eso es en que Afganistán también. Vamos a ver cuál fue el resultado. El resultado de Irak, ¿sabes cuál fue? Que el país más influyente en Irak es Irán. Claro. O sea que no fue un resultado positivo. No, y ni siquiera para los Estados Afganistán no saben cómo salir. No saben cómo quieren salir, pero no saben cómo. Yo no creo que en este momento ellos piensen es la guerra más larga de Estados Unidos ha librado de la historia. 10 años tienen ya. Más del 14. 2002. Sí, después de la... Sí, 2002 fue. Sí. Hasta el 16 años. Claro. Va a cumplir 16 años. Wow. Y la situación no ha mejorado en absoluto. Entonces, el atentado hace unos días donde mataron a 8 periodistas. Bueno, doble atentado, ¿no? Un primer atentado contra la policía afgana, y vinieron los periodistas y otro se hizo explotar y mató a 8 periodistas.
Hay un país también muy influyente en la región y que incide mucho, aunque no es un país árabe, como Irán tampoco, que es Turquía. Claro. Turquía ahora tiene un acercamiento mucho mayor a Rusia y a Irán. Claro, claro. Sobre todo, a pesar de que tienen diferencias con el tema sirio, a pesar de ser miembro de la OTAN. Entonces, esos cambios en la región de las alianzas políticas son realmente... Pero también Erdogan es una persona como que cambia, porque hemos visto que se inclina hacia un bando. Él es muy hacia otro. nacionalista. Bueno, él quiere el Imperio Otomano. La Otomano. grandeza del Imperio Otomano. Quiere heredar a Y el tema fundamental para entender su posición es evitar a todo precio la formación de un Kurdistán independiente. En Siria. El tema kurdo. y en mismo porque los Turquía. kurdos Ellos tienen mucha población turca. No, y tiene un conflicto permanente con los kurdos, ¿no? De toda la aspiración siglos. independentista de los kurdos turcos. Bueno, en Siria ya los kurdos han... Y los kurdos son aliados de los Estados Unidos. Bueno, los Estados Unidos apoyaron pero Estados Unidos no le cumplió. a los kurdos contra ISIS, contra Daesh, ¿no? Sí, pero en la guerra mundial los aliados no le cumplieron a los kurdos. Pero cuando las tropas de Turquía entraron recientemente en el Kurdistán sirio, donde había tropas especiales norteamericanas, los norteamericanos se retiraron. Se replegaron, para no tener enfrentamiento. Sí, claro. No les hay todo. Pero en Siria hay un área que realmente tiene cierta independencia de los kurdos. Sí, claro. La parte todo el norte. Pero realmente conserva la independencia. No, independencia no. Ellos tienen autonomía. Ellos no plantean independizarse tampoco. Lo que plantea es como una autonomía, una región autónoma. Pero ellos quieren, junto con los de Turquía, un país que... Pero esa es otra cosa. Pero en lo inmediato, igual que los iraquíes, los turcos iraquíes, que declararon la independencia el otro día, hace poco, y los turcos los kurdos iraníes, los kurdos iraquíes y los kurdos sirios, debido a los conflictos internos, el debilitamiento del gobierno central, tienen áreas de mucha autonomía, autogobierno y autonomía, inclusive fuerzas militares. El tema kurdo es muy importante y muy complicado porque hay kurdos en Siria, en Turquía, en Irak y en Irán también. En Irán también. Hay una provincia kurda. Sí, grande. Entonces, no le conviene tampoco a Irán fomentar, ¿no?, ese nacionalismo kurdo en Siria o en Irak, porque eso podría también despertar de nuevo. Yo estuve allá poco después de la revolución del 79, de la revolución islamista de la Ayatollah Khomeini, Kurdistán iraní se prendió, ¿no? Hubo conflicto importante. Inclusive los guardianes de la revolución tuvieron que ir para pacificar y mantener el control, mucha represión. Y si hay paz en estos países, ¿ustedes vaticinan que los kurdos se adaptarán a Irán, a Siria, a Turquía, o seguirán planteando movimientos independentistas? Mantiene esa aspiración independiente, porque los kurdos tienen su idioma, tienen su religión. El islam kurdo no es el islam chiita o sunita, es un islam más moderado, ¿no?, en muchos aspectos. Por Sobre ejemplo, todo con el tema de la mujer. La mujer, bueno, hay una unidad de combatientes mujeres en Siria. Peshmergas, exactamente. No, es un tema muy complejo el tema de... Entonces Turquía, el PKK, que es el partido independentista kurdo, ha mantenido un conflicto desde hace años con el Estado turco. Y entonces, finalmente, ¿cuál es la posición de Turquía frente al acuerdo con Irán? No ha hablado. Ahora mismo tienen una relación cordial. De hecho, Rouhani visita a Erdogan visita a Rouhani. Es decir, no creo que vaya a ser un factor de agresión a
al acuerdo. Además, la relación con Israel de Turquía se ha deteriorado muchísimo. Mucho. Que fue buena en un momento. Y hay una elección que viene. Ya Erdogan está en campaña. Ya viene. Y la oposición. Bueno, es muy difícil que la oposición. Pero hay tentativa para reunificar un poco la oposición. Lo más seguro es que él se va a reelegir, ¿no? Presidenciales. Sí, presidenciales. Sí. Muy bien, amigos. Hemos tratado de pasar revista. Una zona muy compleja. A la situación del acuerdo nuclear entre Irán y los 5 países del Consejo de Seguridad, más Alemania, y la amenaza que el próximo sábado 12 pueda ser puesto en cuestionamiento por los Estados Unidos, que es uno de los actores principales, y que pueda desarreglar toda esa zona. Y todas las implicaciones de esta decisión. Provoca un conflicto de grande magnitud. Bueno, entonces... Analizaremos después de esta fecha, ¿verdad? Después del 12, cuando Trump ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No había puesto en el tintero el waiver. Sí, no, el waiver es una cosa intermedia. Eso que se comenta desde 2 días, que podría permitir a Trump de decir, sí, yo hago algo, sin ir hacia la ruptura. La ruptura completa. Se nos ha terminado el tiempo y será en otra ocasión que volveremos con este y otros temas de interés.